Bueno, estamos grabando. Vamos a empezar. A ver, ¿qué tenemos que ver? Vamos a ir. Este ejercicio me dice que f es una función par y que la integral entre 0 y 1 de f de x exponencial x es igual a 4. Después me dice que g es impar y que la integral entre 0 y 1 de g de x diferencial x es igual a 5. Y me pides el valor de la integral entre 1 y 1 de 3 f de x menos 2 g de x diferencial de x. Eso es lo que tengo. A ver, vamos a plantear primero qué quiere decir que una función sea par o impar. Que una función sea par, por ejemplo, si dice que es par, quiere decir que es simétrica con respecto al eje y. Por ejemplo, yo tengo el eje y tengo esta función, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado. Para que una función sea par, se tiene que cumplir lo siguiente: que f de x sea igual a f de menos x. Entonces, por ejemplo, si yo hago x, f de x va a ser x al cuadrado. Y f de menos x va a ser menos x al cuadrado. Que menos x al cuadrado es lo mismo que x cuadrado. Entonces, esta función es par. Si yo quiero hacer la integral entre menos 1 y 1 de esta función, lo que voy a hacer va a ser calcular este área que está acá. Pero este área y este área se suman. Y como es entre menos 1 y 1, y es simétrico con respecto al eje y, este área de acá va a ser igual a este área de acá. Entonces esto lo puedo escribir como 2 veces la integral entre 0 y 1 de esto, de 3 por f de x. Menos, y ahora pensamos esto, la integral entre menos 1 y 1 de 2 g de x, diferencial. Esto cuando es par. Cuando es impar, yo sé que g es impar. La función impar, por ejemplo, x cuadrado es un ejemplo. Cualquier función que sea simétrica con respecto al eje y, de un lado va a ser un área, de otro lado va a ser otra, y van a ser las dos iguales, siempre. La función impar es cuando f de x es igual a menos f de menos x. La función impar por excelencia es x y tiene igual a x al cubo. Y el gráfico de x al cubo es así y así. El tema es este, que cuando yo hago, supongamos que tengo el menos 1 acá y el 1 acá. Si yo quiero calcular este área de acá y este área de acá, van a ser iguales las dos áreas. O sea que técnicamente podría ser lo mismo que esto. Pero si yo hago la integral entre menos 1 y 1 de esta función, el error que estoy cometiendo va a ser g de x menos 0. Va a ser techo acá, el piso 0, pero acá tiene que ser de menos g de x, porque queda invertido. Si yo no lo invierto, lo que va a pasar con esta parte es que me va a quedar cambiado de signo. Entonces, por ejemplo, yo tendría que hacer acá, hago la integral entre menos 1 y 0 de g de x diferencial de x más la integral entre 0 y 1 de g de x diferencial de x. Esta integral entre 0 y 1
de g de x menos 0 me va a dar un valor. Esto me va a dar un número t, pongámosle. Y la integral entre g de x acá, si yo hago esto, lo tengo invertido, me va a quedar menos t. O sea que esto me va a quedar menos t más t, todo esto me va a dar 0. Se van a anular. Si bien son iguales, se van a anular. Yo para que se sumen, este lo tendría que poner menos g de x. Profe, yo leí algo, no sé si capaz que lo entendí mal, como que si una función es impar, siempre da cero la integral, ¿puede ser? No, depende cómo lo hagas, depende entre qué parámetros. Ah, ok, ok. Porque una función, espera, ahora vuelvo a copiar. Cuando vos tenés una función impar, por ejemplo, vamos a analizar x al cubo más el. Supongamos que yo quiero calcular 0, x, y. La función impar pasa por 0, 0, es decir, la función impar quiere decir que es simétrica con respecto al origen de coordenadas. O sea que es simétrica con respecto a esto. Quiere decir que cualquier punto de acá, representado por el origen, me dan todos los puntos simétricos. Yo agarro un punto de acá, lo reflejo con el origen y me da un punto por acá. O sea que la función es simétrica con respecto a este punto. Entonces, si yo quiero hacer el área, supongamos que tengo el menos 1 acá y el 1 acá. Cuando voy hasta la función, me va a quedar esta parte de acá. Y cuando voy hasta la función, me va a quedar esta parte de acá. Si yo quisiera calcular este área, yo tendría que hacer la integral entre menos 1 y 0 de techo, que es 0, menos piso, que es g de diferencial x, más la integral entre 0 y 1 de techo, que ahora es g de x, menos piso, que es 0, diferencial x. O sea que esto me va a quedar entre 0, 0 menos g de x, me queda la integral entre menos 1 y 0 de menos g de x, diferencial x, más la integral entre 0 y 1 de g de x, diferencial x. Ahora, cuando yo estoy haciendo la integral entre menos 1 y 1 de g de x, lo que estoy haciendo es la integral entre menos 1 y 0 de g de x, diferencial x, más la integral entre 0 y 1 de g de x, diferencial x. Si yo pongo todo esto entero, estoy haciendo entre menos 1 y 0 de esta función y después entre 0 y 1 de esta función. Es parecido esto a esto, pero no es exactamente igual, porque acá tiene un menos. Este menos es lo que hace que sea todo distinto, para calcular estas dos áreas. O sea, acá, con esta partecita de acá, yo voy a calcular este área. Y con esta partecita de acá voy a calcular este área. Este área son iguales, entonces las voy a sumar y me va a dar un número. Pero como acá estoy poniendo g de x, me va a dar este área negativa, invertido, me va a dar menos t, que es lo que yo había dicho antes. Más, esto me va a dar algo, me va a dar t. Menos t más t, todo esto se va a anular y me va a dar 0. Esa es la Claro. idea. Entonces, si es impar, me va a dar 0 siempre y cuando yo lo esté analizando simétricamente con respecto al origen. Ajá. Porque si yo acá hubiese puesto la integral entre 1 y 4 de g de x, eso no me hubiese dado 0. Porque yo lo estoy analizando de acá para allá. Entonces no me importa la simetría. Pero si pongo entre menos 4 y 4, simétrico con respecto al 0, ahí sí me da 0. Si es impar. Ah, ok. ¿Se entiende eso? Sí, tiene sus cosas.
Sí, sí, es complicado ese ejercicio, pero bueno, como regla general, si yo hago, vamos a escribir una reglita. Si una función es par, entonces la integral entre menos a y a de f de x diferencial x va a ser lo mismo que dos veces a la integral entre cero y a de f de x diferencial x. Hacer la integral entre dos números opuestos, uno negativo y uno positivo, de una función, va a ser lo mismo que hacer dos veces la integral entre cero y un número de la función. Y si f es impar, entonces la integral entre menos a y a de f de x diferencial x es igual a cero. Esto sí es regla general. Eso si quieren anotar eso. Buenas, buenas. Perdón por el retraso. Hola Hola Natalie. Natalie. Me peleé con la computadora todo este tiempo, pero gané. Suele pasar. Más o menos, un poco perdiste. Un tiempito nada más. Está bien. Hoy la idea era hacer la clase más temprano, pero dije a las 8. Pero mi hijo se levantó 8 menos 5, lo tengo yo al colegio. Entra a 7:30, pero obviamente entró tarde. Bueno, vamos así. Ah, ya estaba por borrar todo. No, vamos a terminar. El ejercicio me decía entonces, la integral entre menos 1 y 1 de 3 por f de x diferencial de x menos 2 g de x diferencial de x. Bueno, no decía diferencial de los dos lados porque está todo junto, así. Entonces lo que vamos a hacer va a ser separar cada uno. La integral entre menos 1 y 1, el 3 lo puedo sacar afuera, 3 de f de x diferencial x, menos la integral, 2 lo puedo sacar afuera, de g de x diferencial x, también entre uno. Esto dijimos que me daba dos veces la integral entre cero y uno. O sea, 3 por 2 es 6 por la integral entre cero y uno de f de x diferencial x, menos 2 y esto daba cero. Menos 2 por cero. Todo esto me da cero, chau, te va. Y esto entre cero y uno me da 4. O sea que esto me queda 6 por 4, 24. Ah, la respuesta dice 48. No sé por qué. Sí, eso es raro. A ver, dice, sabiendo que f y g son funciones integrables, f par y g es impar, integral entre cero y uno de f de x diferencial x es 4. O sea que entre menos uno y uno va a ser 8. Y por 3 es 24. Y después dice, entre cero y uno de g de x, 5. Entre menos uno y uno de... No, no da 48.
No, la respuesta es 24. O hay un error, o hay algo mal copiado, o hay algo editado. Puede que esté mal, profe. Sí, puede ser, es probable. ¿Es de la guía o es un parcial? Parcial. Es un parcial. Igual en los parciales hay un PDF, no sé si lo sacaste, hay un PDF dando vuelta de 197 páginas, otro de 222. Ese PDF, hicimos varios ejercicios que estaban mal. Yo tengo la sensación, creo que lo dije en una clase, eh, no sé qué tan verdad es. Yo tengo la sensación de que hay ejercicios que están editados. Como que por ahí alguien, no sé, vieron que en un momento había una especie de reclamo, cuando era virtual la materia, había reclamo. Entonces alguien decía, mirá, yo puse esta respuesta y el sistema me lo tomó mal, estaba bien. Hubo algunos errores, creo que son cada vez menos, son poquitos, y a mí me da la sensación, porque hay un PDF que hay muchos ejercicios que están mal, y son muy básicos como para que estén mal. Yo tengo la sensación de que alguien los editó como para decir, che, mira, este ejercicio me daba tal cosa y me pusieron mal. Yo creo que algo así pasó, pero bueno. Yo lo saco del altillo. Bueno, pero por eso hay que ver, no sé. Claro. Para mí eso da 24. Igual en la guía también hay ejercicios que el resultado está mal. Y sí, es probable, puede pasar. Pero para mí pasa eso, como que cambian algo del ejercicio y el resultado lo dejan igual. Claro. Es que a mí me ha pasado un montón de veces. Por ahí agarro y digo, bueno, les tomé un examen el cuatrimestre pasado y digo, bueno, ahora les tomo les cambio un numerito y por ahí cambiar un numerito y cambiar otras cosas. Puede ser que algunas cosas se pasen. Lo que hay que tener en cuenta es que entiendan estas cuestiones y que cuando vayan al examen tengan la suerte de que no les pase. En general no suele pasar, no es algo que se equivoque. Yo siempre por eso desconfío primero de mí, porque está muy chequeado, hay mucha gente que lo revisa. Los libros, lo mismo que los libros. Hay libros que están mal, hay un montón, pero por ejemplo, el libro lo hace alguien junto con un grupo de personas y después hay un montón de gente que lo corrige ese libro. Y pasa un tiempo, o sea que es raro para que haya un error se le tiene que pasar a mucha gente. Pasa, no es que no pasa, pero bueno, lo más común no es. Pero sepan que tanto en todo lo que es matemática, física, álgebra, química, todo eso, hay que convivir con el error constante. Sea f una función con derivada continua, la integral entre 1 y e a la 2, creo que dice, de e a la 2. Ah, está bien, porque es f' del logaritmo natural de t sobre t. Es. Maxi, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que empieces a explicar qué es de esto? Cuando yo Sí, tengo que armar para calcular un área, yo, y tengo que sí. armar la integral con la función, ¿qué numerito pongo abajo y cuál pongo arriba? El de abajo siempre es el más chico, el de arriba el más. Siempre van por orden, de menor a mayor. Sí, casi siempre. Si lo pones al revés, te va a dar cambiado de signo. No, me da Te va a quedar. distinto. O sea, si tengo que hacer del piso y el techo y todo eso, No, pero si vos haces, por ejemplo, mirá, si vos tenés esto, vos tenés una cosa así y una cosa así con él. Te vas a poner.
Supongamos, esto es A, esto es B, esto es f de x y esto es g de x. Entonces vos querés calcular este área acá. Vos ahí lo que tenés que hacer es la integral entre A y B, del más chico al más grande, de techo, que es g de x, menos f de x, diferencial de x. Si vos haces, en vez de entre A y B, entre B y A, esto te va a dar ponerle t. Si vos haces la integral entre B y A de todo eso, te va a dar menos t. Claro, ayer yo hice uno que vos explicaste en una clase que era eso sumado a otra parte más, era como dividida en dos el área que había que hacer porque eran 3 funciones. Entonces yo puse al revés, puse abajo B y arriba A, digamos, y me dio otro valor cuando le sumé, ¿entendés? Bueno, nada, no importa. Quería saber eso, como en qué orden. Claro, está bien, porque si vos haces esto y esto, y estás sumando 3, vos estás sumando esto, con esto. Si esto te da 2, esto te da 4 y esto te da 6, cuando haces 2 más 4 más 6, te da 6 más 6, te da 12. Pero si vos cambiás el lugar de este te queda menos 2 más 4 más 6, ahí ya te da Claro, otra cosa. sí. Si vos haces menos 2, menos 4, menos 6, invertís todo, te va a dar menos 12. Pero todos tienen que estar invertidos para que todos te queden cambiados de signo y te va a quedar. Si que invertís uno y cambiás el signo de uno y los otros lo dejás igual, ya te da otro número. Claro, me dio otro número y ahí me surgió la duda, como cómo sé cuál va abajo y cuál va arriba. Listo, gracias. El más chico abajo, el más. Bueno, está borrando. Bueno, volvemos al ejercicio. A ver, dice integral entre 1 y e cuadrado de f' del logaritmo de t. Bueno, acá es sustitución, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Tengo que hacer una sustitución. ¿Por qué una sustitución? Porque yo lo que tengo es una función compuesta. Tengo un logaritmo adentro de otra función. Entonces voy a tomar como u logaritmo natural de t y como diferencial de u la derivada de esto, que es 1 sobre t, diferencial t. Entonces esto me va a quedar la integral entre 1 y e al cuadrado. Esto siempre es lo que yo les recomiendo es escribir. F' por logaritmo natural de t por 1 sobre t diferencial t. Siempre desglosar esto para que lo puedan ver mejor. Entonces ahora yo ya puedo ver que esto que está acá es esto que está acá. Y eso es de u. Entonces a esto le pongo de u. Y esto me queda la integral entre 1 y e al cuadrado de f' de u. Y ahí me quedé. Bueno, ¿qué relación hay entre f' es una función derivada? Si yo tengo una función que hago f' de x, si yo tengo una función f de x, que es, no sé, algo, a esa función la derivo y todo este mamarracho se me transforma en un triángulo. ¿Qué pasa si yo integro ese triángulo diferencial x? Voy a Vuelvo al volver, mamarracho. claro, vuelvo a tener este mamarracho. Entonces, cuando yo tengo una función derivada y la integro, vuelvo al original. Entonces, la integral de f' de u va a ser f de u, analizada entre 1 y e al cuadrado. ¿Y u quién era? U era logaritmo natural de t. O sea que esto me va a quedar f del logaritmo natural de t analizada entre 1 y e al cuadrado. ¿Se entendió? Ajá, sí, ok. ¿Y después?
Ahora, reemplazo la e cuadrado, me queda f del logaritmo natural de e al cuadrado menos, y reemplazo el 1, f del logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de e al cuadrado lo hago acá afuera. Logaritmo natural de e al cuadrado, este 2 lo puedo pasar adelante multiplicando. Me queda 2 por el logaritmo natural de e. Y logaritmo natural de e es 1. O sea que me queda 2 por 1, esto me da 2. O sea que me queda f de 2. Y logaritmo natural de 1 es 0. Menos f de 0. Y esta es la respuesta. En las opciones decía f de 2 menos f de 0, una. La otra decía f de e al cuadrado menos f de 1. Decía f de 2, f de 2 sobre e al cuadrado, no al revés, fuera del cuadrado. F de 2 sobre e al cuadrado menos f de 0. Y la otra decía f de 2 sobre e al cuadrado. Estas eran las 4 opciones. Bueno, esta era la. ¿Se entendió esto? Más o menos. Sí, Maxi, siempre ahí que tengo, por ejemplo, si yo tuviera logaritmo natural, no sé, de x al cuadrado, ¿puedo bajar el 2 multiplicando siempre? Sí, propiedades de logaritmo, las tuvimos antes, las 4 propiedades más importantes. Las voy a escribir como, en general tienen una forma de escribirse, pero las voy a escribir al revés, porque creo que es bueno. Si yo tengo logaritmo en base a de b por c, esto es lo mismo que el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. En general, esta propiedad se escribe así, de acá para acá. Se escribe esto acá y esto acá. Es lo mismo, obviamente es lo mismo. Lo puedo aplicar de acá para acá o de acá para acá. Lo que pasa es que como se las escriben en general, nos acostumbramos a verlo así y saber que esto pasa esto. Después, ver así, saber que esto pasa esto, nos cuesta un poco más. Entonces lo escribo de este orden. Si tengo logaritmo en base a de b sobre c, esto es lo mismo que el logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Si tengo un logaritmo en base a de b elevado a la c, esto es lo mismo que c por el logaritmo en base a de b. Si tengo un logaritmo en base a de b y acá tengo una raíz, esto es lo mismo que 1 sobre c por el logaritmo en base a de b. Después, logaritmo en base a de 1 es 0. Después, logaritmo en base a de a es 1. Esas son propiedades de logaritmo. Tiki, 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 tiki. ¿Hay más? Sí, hay más. Pero con esas. Entonces, lo que yo hice acá fue, y el logaritmo natural tiene base e. O sea, la base del logaritmo natural es el número e. Y logaritmo natural de e cumple con esta lógica. Si la base y el argumento son iguales, el logaritmo es 1. Entonces, como la base es e y el argumento es e, esto me da 1. Y 2 por 1, 2. Con esas Y son las me propiedades. faltaban las otras propiedades. ¿Se entendió esto entonces? Sí, sí, quedó claro. Sí, a mí me marea, bueno, ahí estaban las opciones, pero si me dan algo así en el parcial y no tengo que llegar a un número, sino a función de 2, es como No, que eso no, quedo pedaleando en falso. no, algo así no te van a dar. ¿Cómo sabes que poner esto y no resolverlo? Claro. No, no creo.
Tomaron un área el año pasado, creo. El año pasado tomaron un área, después búsquenlas, los videos que yo les pasé, que era muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Era con trigonometría, había que darse cuenta de un montón de cosas. Ese ejercicio era horrible. Me das mucha esperanza, Maxi. Es que si lo ven, habíamos practicado, no fue ese año, no me acuerdo si fue el año pasado o el 2020. Yo tenía una alumna particular que le daba clases virtuales allá sola y se había re preparado, había visto 1000 ejercicios de área, se había presentado en diciembre y cuando vio ese ejercicio se levantó y se fue. Intentó hacer, se levantó y se fue, dijo no puede ser y me dijo no intenté hacer nada más porque no, yo quiero aprobar la materia sabiendo. No puede ser que no sepas eso. Entonces me pidió 2000 clases. Y estuvimos, creo que todo enero, febrero, preparándolo y fue recién en febrero. Y lo tomaron un área que era re fácil. Que quería morir. Eh, Es que eso es medio nada, quería. suerte. Sí, pasa eso. Lo que pasa es que ella tenía la mentalidad, que está bueno, tenía la mentalidad de que ella quería, no quería zafar, no quería un 4. De hecho, aprobó con 6 al final y se quería morir, estaba re bajo. Bueno, pero a veces aprobás con un 6, pero porque lo demás lo sabes hacer y cometés errores pavos que en el momento se te pasan por un montón de cuestiones. Y lo que yo le decía es que a nosotros, los profesores, de alguna manera consideramos que están aprobados y que pueden seguir adelante. Si el profesor consideró que estás aprobada y que te aprobó la materia, confía que estás en condiciones de seguir. Es eso, más allá de tu autoexigencia. Porque nada, hay cosas que por ahí no las terminás de cerrar ahora y las vas a cerrar más adelante. Yo hay cosas que terminé de entender 10 años después de dar clase, pero 10 años después literal. Y hoy todavía hago ejercicios y digo, ah, claro, esto es así. Y hace 16 años lo de clase. O sea que, nada, no terminás de cerrar todo. Y eso es lo importante. Bueno, esperen, corto cerrado.